Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. Nuestro hablar mapuche se pueda revitalizar en la juventud. Las nuevas generaciones están viviendo otro mundo. Es que se nos está yendo la gente adulta, la que realmente tiene el conocimiento. El día de hoy nos encontramos en un lugar especial, un lugar muy significativo, a los pies del volcán Yaima, y nos encontramos también acompañados por una persona muy particular y muy representativa de lo que es el mundo indígena de la comuna de Melipeuco y un gran representante también de la cultura local. Con ustedes estamos juntos a don Artemio Buenupi. ¿Cómo está don Artemio? Feliz Mari con puché, taqueché, huequeché, con puché, asquintuleluta, pachi, amortumun. Ahí está Mari Tial. Agradecido que nos podamos estar en este espacio tan especial. Como pueden ver, estamos en el Museo Mapuche de la comuna de Melipeuco, y ahí luego don Artemio va a estar contando sobre eso, pero quisiéramos partir con la pregunta número 1. ¿Quién es don Artemio Buenupi? Hey, está Luis Artemio Buenupi Trecamanpiñan, Arpegue Peñita en Love, Comunidad Andrés Buenupi. Hey, Peleta Chipapan, hey, Peleta Maleikom, Tanipur Reñma. Bueno, ya daba mi nombre, ¿no es cierto? Mi lugar. Allá vive toda la comunidad Buenupi, en el sector de Arpegue, Mapu. Usted nació en Alpehue, después estudió ahí mismo, se tuvo que mover. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, el ser de mi historia viviente, soy la cuarta generación de mi familia, de los Buenupi. Nací en ese lugar, el sector de Alpehue. Estudié en Sahuelhue, un colegio particular, sexto año. Terminé el sexto año, ¿no es cierto? Me vine a Melipeuco, estudié a hacer el séptimo octavo. Posteriormente me voy a Temuco a hacer la enseñanza media, donde terminé el cuarto medio en Temuco en la escuela industrial. Alpehue, Melipeuco, a Sahuelhue, de Sahuelhue a Melipeuco y de Melipeuco a Temuco. Ese ha sido todo su proceso. Claro, hasta los 18, 19 años que terminé yo en Temuco. ¿Y cómo fue ese proceso de separarse poco a poco de su tierra? No lo sentí al principio, me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Siempre fui buen estudiante, nunca tuve problemas en el estudio. Entonces, bueno, me ayudaron de que yo podría seguir adelante. Lo hice con entusiasmo, me gustaba leer. De chico entendí el mapuche tungún. Me acuerdo yo de los 6 años y empecé a entender todo el mapudungún. Me acuerdo de toda esa gente que conocí esos años. ¿Y tuvo profesores o ese conocimiento de la lengua lo tenía en su comunidad, en su entorno? ¿Cómo fue ese proceso? En mi casa, porque mi papá, Roberto Buenupi Calfuyán, mi mamá, Graciela Trecamán Huentemil, ellos hablaban mapudungún los dos. La conversa diaria era todo en mapudungún. Y mi papá continuamente nos hablaba de temas en la mañana, nos hacía levantar temprano, en el fogón, ellos tomando mate y nos conversaban de diferentes temas. El tema más interesante para mí siempre fue el tema familiar, de dónde venía, cómo eran, quién eran los Huentemil, quién eran los Trecamán, los Buenupi. Entonces él tenía todo ese conocimiento y él lo iba diciendo. Y nos decía, algún día le va a servir. Y él decía, en resumen, todos los mapuches aquí somos emparentados, de una y otra forma, en estos territorios, incluso en el Pueblo Mapu. Eso siempre le fui dando vueltas. Bueno, me tocó salir a estudiar, muy difícil esos tiempos, el año 70. Me ayudaron varios, quedamos sin internados, varios de Melipeuco quedamos sin internados. En ese tiempo se potenció la educación acá en Chile. El entorno familiar es el principal espacio de difusión del saber cultural e identitario.
es donde se anclan los relatos y se objetivan en las realidades tal cual lo comentó Artemio con su padre y madre. Usted comentó que se tuvo que ir a un internado. ¿Por qué al internado? Había que buscar estadía. Entonces en esos años se potenciaron hogares, ¿no es cierto?, para los estudiantes rurales en Temuco. En esos tiempos había todo un movimiento social y donde la clase trabajadora empezó a pedir estadía para sus estudiantes. No llegamos muchos, estudiantes de toda la región, mapuche y no mapuche. Quedamos nosotros en Melipeuco, no conocíamos Temuco, quedamos fuera de esa estadía. Tuvimos que buscar por fuera, arrendar una pieza. Todos los que eran de Melipeuco tuvieron que juntar. Cada uno. Cada uno individual para buscar encontrar una pieza. Claro, para... algunos con algún familiar, con algún pariente, donde un amigo de los papás, por ahí nos ubicaron. Ahí se armaba la red de apoyo. Claro, entonces mi mamá tenía parentesco ahí en Robleguacho, sector Padre Las Casas, Huentemil. Entonces ella pidió auxilio por ese lado. Y ahí nos auxiliamos y nos juntamos dos, que nos conocimos ahí y arrendamos una pieza entre dos. Toda la red familiar, que aunque no estuviera en su misma comunidad, ayudaba para que los jóvenes fueran a estudiar a la... Así estaba la mayoría, en casas de amigos, de parientes, en Temuco. ¿Cómo era el Temuco de esa época con los jóvenes mapuches que iban a la ciudad, quizás por primera vez, a estudiar? ¿Cómo era la cotidianidad? No creo que no había mucha diferencia, aunque de repente se marcaban. Nosotros los mapuches éramos marcados, pero éramos hartos, muchos mapuches, mujer y hombre. Y ahí se juntaban los de no sé, los pehuenches, los lafquenches, ¿se juntaban así o sí, daba lo mismo todos? Quedamos, bueno, en cada colegio quedamos dispersos. De Melipeuco quedamos algunos en el liceo, no sé, para estudiar humanidades, otros quedamos en colegio industrial, otros en comercial. Muchos se juntaban en los hogares o internos que habían. Y otros nos juntábamos en los colegios y a veces nos conocíamos, unos con otros nos presentábamos. Yo soy de Melipeuco, el otro era de Cunco, el otro era de Perquenco, otros eran de Puerto Saavedra y uno se va haciendo amigo con algunos. ¿Amistades que sigan hasta el día de hoy? ¿Amistades que con duran? Varios yo sigo. Entonces, pero el hablar mapuche no estaba en los colegios. Lo sentíamos en la calle, en la Feria Pinto, me acuerdo yo, iba a escuchar las conversas de nuestros peñes, la miel, las ñañas, los machis. Escuchaba muchas conversas, todos hablaban mapuzungún. Entonces, a mí me quedaban grandes algunas palabras y yo llegaba a la casa y le decía a mi papá, escuché estas palabras. ¿Qué significa? Así que él me decía, esta conversa, pues, ya, así la conversa. Y yo me fui entusiasmando de eso. ¿Y cada cuánto tiempo usted podía volver a visitar a su familia? A mí siempre me gustó volver a la casa. Nunca me quise quedar estable, ni incluso aquí en Melipeuco. Aquí en Melipeuco, por ejemplo, mi papá me pagó una estadía aquí, cerquita, aquí en una cuadra, una familia conocida de ellos. Pero yo llegaba a agosto, yo viajaba de mi casa a Melipeuco, al colegio. Me iba en agosto. Terminó agosto, yo me venía de la casa. 7 de la mañana, entraba a las 9 acá, era todos los días. En Temuco igual yo cada 15 días me daban ganas de venir a la casa. Venía con sacrificio, a veces en el tren, a veces en el bus y de aquí a pie. Y usted en Temuco vivía en Padre Las Casas, en Robleguacho. Y ahí usted venía a Melipeuco por tren o en bus. O en bus. ¿Cómo era ese viaje de vuelta a Melipeuco? ¿Usted traía como quizás todo lo que estaba aprendiendo en el colegio, algunas dudas? ¿Usted venía como a resolver, venía como a contener? ¿Cómo era esa como emoción de ese momento? Bueno, me venía con ganas de conversar, de decirle a mi gente qué es lo que era Temuco. Conocía las poblaciones, estaban enmarcadas las poblaciones que eran 4, la Santa Rosa, Pueblo Nuevo, allá abajo Millaray, La Esquila y Padre Las Casas. Y después se armaron las otras poblaciones en esos tiempos. Bueno, harta conversa y a mí me gustaba conversar y le contaba a mi papá, a mi mamá, esto lo están enseñando, los profesores, profesor. Y yo hacía traducciones. Empezaba, me decía, ¿sabía hablar mapuche? ¿Sabía escribirlo? Sí. Había un profesor de ciencias sociales, entonces me hacía vocabulario. Así que yo las palabras que dudaba le preguntaba en la casa. Y así yo me iba impregnando de eso. Era como el traductor del profesor en temática en el mapuzungún. Y ahí el tema, porque si habían jóvenes me imagino, de sector pehuenche, sector lafquenche,
Nache, Huenteche, las pronunciaciones, la forma de expresar algunos conceptos, igual son distintas. ¿Cómo llegaban al entendimiento? Sí, nos preguntábamos unos con otros porque el otro me explicaba qué es lo que quería decir esa palabra. Por ejemplo, con la gente, sobre todo de Chufchú, que tenía 2 compañeros que eran de ahí de Chufchú. Entonces ellos hablaban, de repente conversábamos, y hablaban algunas palabras, entonces yo le preguntaba qué significaba lo que él decía. Me explicaba. Entonces yo eso la entendía y yo decía, ya lo decimos de esta forma. Así no había mucha diferencia, porque no profundizábamos los temas. Era así superficial nomás. Sobre todo los nombres, a mí me interesaban los nombres, por qué se llamaba Chufchú, por ejemplo, por qué se llamaba Cuyahue. Iba sacando esos por qué. Y ahí el Artemio de 17 años, ¿estamos hablando? Aproximadamente. Sí, yo llegué como a los 14 años. 14 años a Temuco. ¿Eligió cuál de las posibilidades? ¿Comercial, técnico, humanista? Industrial. Industrial. A mí me gustaba, por ejemplo, lo que era carpintería. En la casa siempre hicimos nosotros cosas así rústicas, así, poca herramienta. Mi papá, él arreglaba las corvinas, con él cortábamos madera, él hacía madera, serreaba madera a mano, y ahí le ayudábamos nosotros. Sí, me gustaba la madera, pero ya nos dijeron, ustedes van a meter los fierros, van a aprender mecánica. Nos ofrecieron 4 alternativas en mecánica, electricidad, máquina y herramienta, que era hacer herramientas. Yo elegí mecánica. ¿Y cómo se daba? O sea, ¿habían muchas personas en ciertas opciones o se daba de manera pareja? ¿Encontraba algunos compañeros mapuches que iban más por un tema como de afinidad, por ejemplo, el tema de la madera, o se daba también en otro? No, todos elegimos algunas cualidades, nos repartimos, en segundo medio nos repartimos ya con especialidad, con electricidad. No la conocíamos, yo la conocí en Temuco recién, porque en el fondo nos hicieron todos esos talleres. Nos hicieron esto, carpintería. Yo ahí aprendí bastante carpintería, 1 mes de taller. Pero después ya decidimos ya a fin de año, entonces, mecánica. Se hablaron de los vehículos, pero en Temuco había un par de vehículos y las micros no me quedaban. Pero ¿trabajaban con esos medios? Ya no sé, ¿trabajar con las micros? No. ¿Con los recorridos que habían ahí? ¿O Pensábamos nosotros eso, que nos iban a enseñar a manejar y todo, no. Pura teoría. El taller en esos años que venían, las herramientas de revisar vehículos de todo, recién se compraron ese año cuando yo estaba en tercero medio, que llegaron de Mendoza. No se alcanzaron a instalar. Así que nosotros salimos con pura teoría. ¿Listo como para empezar a trabajar sin conocer un auto? Lo más que aprendimos fue a soldar, a hacer soldadura eléctrica. Y ahí ese Artemio ya con formación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ser dirigente? ¿Irse a estudiar, irse a trabajar? Nosotros armamos la Federación de Estudiantes Indígenas en esos tiempos. En el año ya 72 se forman los estudiantes. Y yo entro ahí de dirigente ya. Éramos hartos estudiantes, mujer y hombre. Y ahí empecé como tesorero. ¿Y se acuerda de los nombres de las otras personas que están involucradas? ¿Hay alguno que esté ahora? Nunca más Nunca más lo vieron. lo he visto porque el que era presidente era de la Universidad Técnica. Y había 2 de la Universidad Técnica. Y uno me parece que fue alcalde en Puerto Saavedra o en Carahue. Ese era el otro presidente que teníamos. Ya en el año 74 yo termino de estudiar. Temuco estaba bombardeado, no había nada que hacer, no había talleres, no había dónde ir a hacer prácticas. La parte económica mala en todos lados. Nosotros mirábamos a Argentina nomás. Y yo dije, no voy a Argentina. La opción era por el Mapu. Irse por el mapa. En enero me fui a partir para allá. ¿Qué fue lo que le dijo, tengo que irme? Bueno, venían las contadas ya porque la gente del año 60, 50 ya a Argentina. Y todos llegaban bien, decían que ganaban plata, bien vestidos, con reloj, con radio. Y uno ya no tenía nada. Entonces dijimos nosotros, ya, vamos, por 3 meses. Y yo le dije, mi papá lo apoyó. En ese tiempo había que llevar un montón de papeles, todos los permisos, menor de edad. Hasta los 21 años era mayor de edad, ¿no? Un montón de papeles. Cruzamos, pues. Me fui a Neuquén. A la fruta, llegamos al primer trabajo de la fruta. Directo a Neuquén a trabajar en la fruta. En la ¿Y qué fruta? ¿Qué sacaban?
Allá impresionado porque ya crucé Argentina, ya impresionamos mucho. Argentina, buenos buses, buenos camiones, mucha gente trabajando. Llegamos a Neuquén, a Cipolletti, gente joven de la edad de nosotros ya tenía su casa. Era otro mundo, muy abundante, era un paraíso, mucho de todo, trabajo. Ahí conocimos La Plata, ahí nos dijeron, ya querés plata, vas a trabajar aquí, tenés plata. Enseguida, antes de empezar. Esa es la realidad que no existía al otro Acá, lado. nada, acá no conocíamos nada, moneda andábamos trayendo. Entonces, era lindo, y uno a los 15 días ya se acostumbraba. Y allá unos con otros enseñaban a trabajar, los que estaban allá le enseñaban a uno a trabajar. Y entramos a la fruta, a cosechar manzanas. Una cantidad, mucha producción. Allá conocí todas las clases de frutas que habían. Aquí uno la miraba en la feria, allá estaban en las plantas. Entonces, fue lindo para todo. ¿Cuánto tiempo estuvo en...? Ahí me quedé un año, casi 2 años estuve allá. Me iba a venir a estudiar, vi que era difícil la universidad, dije yo, hemos sufrido tanto con la parte económica, no tenemos nada, hay que pagar. Mi casa igual, muy humilde. Entonces dije, no, hay que estudiar, hay que trabajar. El estudio para tener una movilidad social, para poder tener una mejor vida. Sí, para poder hacer cosas de uno, pues no teníamos nada. Yo cuando conversaba con los muchachos que eran argentinos, estaban allá de la edad de nosotros, y ellos dijeron, yo empecé a los 16 años a trabajar. Y ahí siguieron trabajando y ya tenían su familia, haciendo su casa, y nosotros andábamos. Nada, con 20 años. Entonces dijimos, no, aquí hay que trabajar, hay que hacerle empeño a esto, ¿no? A los 2 años volví de vuelta. Vine a Melipeuco. a ver mi gente. No. Vine a ver mi familia. Pero yo tenía comunicación por correo, por carta. En ese tiempo era carta. Yo cada 2 meses estaba escribiendo a mi casa. Siempre empapado, mirando la zona para acá. De ahí, bueno, cuando ya vine a ver la realidad de vuelta acá, estaba difícil la cosa. Estábamos bien allá. No, dije yo, me vuelvo nomás. Mi mamá me había dicho que estudiara de vuelta. Yo le decía, mamá, usted no sabe lo difícil que fue para mí estudiar la estadía. Yo sufrí mucho en la estadía. No, la ignoraba nomás, ¿no? A veces me acuerdo y digo, ¿cómo pudimos llegar a estudiar nosotros? Y bueno, ahí con los compañeros, con los amigos, no nos vimos más. Perdimos todos los contactos. Perdió los contactos. Sí. Entonces, bueno, de ahí seguí viniendo y ver acá que podíamos hacer algo. Y yo veía tantas cosas ya. Había riego, había luz eléctrica, nos pasaban casas, había trabajo, movilidad. Y decía yo, pero nosotros podemos hacer algo. No habían hablado de nosotros de generar luz, yo sabía instalar luz. Podemos hacer una turbinita chica para la casa. Podemos instalar agua para la casa. Yo mandé a buscar a mi hermano, fue para allá, él se fue allá. Conversábamos el tema. Todo el aprendizaje, de la experiencia de vida que había obtenido en Argentina, Neuquén, quiso traerlo para acá. Acá. Ya, con igual su lo que gente. aprendí en el colegio un poco. Yo dije, puedo aportar con la gente. Me gustaba redactar. Llegué allá, armamos, yo jugaba al fútbol, me metí a unos clubes deportivos y ya le hacía acta al club deportivo. ¿Y qué jugaba? ¿Qué posición? Yo jugaba de 8 de día siempre. No jugué harto. yo, pisaba la pelota. Sí, y allá me encontré con Pisaba en futbolistas Argentina. muy buenos allá y me enseñaron muchas cosas igual. Jugué harto yo. Bueno, como también cuando estaba estudiando, que este centro de estudiantes era un espacio en el fondo de interacción en el fútbol en Argentina, fue su manera de poder encontrarse con gente distinta. Claro, otra clase de gente, muchas clases de gente, y conocer sobre todo los europeos. Ahí me encontré con otro mundo. Los patrones, los empresarios, todos europeos, italianos, alemanes. Vi los españoles que no eran uno solo, eran diferentes razas. Los vascos, los gallegos, los más marcados. Ingleses, yugoslavos. Ahí ya dije yo, nosotros somos un pueblo entonces. Tenemos un hablar. Mi gente habla. Y ese ver otras realidades, otras nacionalidades, le hizo adoptar como una nueva mirada a su raíz cultural mapuche. Fue Sí. como...
Siento más orgullo de mi cultura. Ahí dije yo me voy a meter en esto y yo pensaba hacer un vocabulario. Dije yo sé harto mapuche y cómo estos hablan, entre ellos conversan. Y nosotros también podemos conversar. Pues tuve una pariente, una prima que se casó con un yugoslavo, que era técnico en fruticultura. Y él me dijo, siga, hágalo, ustedes son un pueblo, tienen un hablar. Él me potenció y dije yo, cierto, voy a hacerlo. Aquí no había vocabulario. Pero después ya uno se va con hartas cosas porque hay que vivir igual, conocer, uno se va esparramando. Y no tenía compañeros que me llevaran la idea. La mayoría me decía que esta isla estudiando, somos un loco. Ellos no habían estado en el colegio, entonces a ellos no les importaba mucho. ¿Y en qué momento esa idea ya se transformó en una realidad? No, de a poco yo lo fui pensando, lo iba pensando. Volví a la casa, cada cierto tiempo venía a la casa. Mi papá hablaba mucho, ya le empecé a encontrar interesante toda la conversa que hacía. Le dije, yo voy a aprender y voy a conversar con mi papá de igual a igual. Porque él los miraba siempre como cabros chicos. O sea, ya en una relación vertical. Claro, yo quería ser ya de igual a igual. Pero tenía que hablarle más Mapudungun porque yo le hablaba en Huincazungun, en castellano. Él se perdía un poco. Entonces yo tenía que bajar, y a nosotros nos enseñaban muchos nombres técnicos en el colegio. Uno aprende harta. Yo tuve que bajar el conocimiento. Y con mis compañeros igual tuve que bajar, porque cuando yo le hablaba como yo había aprendido en la escuela, me decía, ¿y qué te creís vos? ¿De dónde venís vos? Entonces no tenía que bajar al nivel vulgar nomás. Así me entendía. Pero yo leía, entonces con los libros me entretenía. Ahí ya empecé a averiguar la historia argentina, a ver el mapa, y ya me enteré de hartas cosas. ¿Qué pasó el mapa? ¿Quién era Namuncurá? ¿Quién fue Calfucurá? Me fue interesante eso. También conectó la historia de Puelmapu con la historia que usted conocía, claro. Y armó una mirada más general. Bueno, y ahí comencé ya a preguntar. Allá mismo pregunté Sayhueque, se hablaba del lonjo Sayhueque. ¿Quién era Sayhueque? Cuando me dice Sayhueque era dueño de todo este territorio. ¿Quién era Catriel? Otro lonjo allá. Y Chuel. Y lo último, Calfucurá, Namuncurá. Y Seferino Namuncurá, que estaba en todas partes. ¿Quién era Seferino Namuncurá? Así que ya me hice de harta historia y después yo le conversé a mi papá acá y me dice, esa historia está cerquita. Aquí hay parientes que son de los Namuncurá. Y ahí me empieza a contar una historia al igual. Me dice que en Yaima hay una familia descendiente de los Namuncurá. Empezó a conectar todas las fuentes de información que ha tenido usted. Y ahí nace un nuevo Artemio, un Artemio como más dirigente, más responsable de su territorio. Bueno, acá llegué, manejaba el club deportivo, era dirigente, yo venía acá, les daba ideas, todo, hacer lo que se podía hacer. Nosotros después armamos también un equipo de fútbol ya, chilenos y argentinos, juntamos como 15 personas que nos entendíamos y armamos un club allá. Tenemos como 3 años jugando nosotros. Y bueno, yo era dirigente. Y tenía que hablar, así. Ya me fui acostumbrando a hablar en público. Y allá siempre me pedían que yo hablara un poco. Ese que tenía un poco, entonces me desahogaba un poco. Dije yo, de esto lo puedo hacer más. Entonces de ahí me nació, pero lo del mapuche me nació allá. Y bueno, después escucho una lamien yo, una vuelta por televisión, doña Luisa Calcumil. Todavía está actriz, vive en Roca. Ella hizo una película. Su marido es español, era cineasta, parece. Hicieron una película. Y ellos mostraron quién era el pueblo mapuche. Y eso lo dieron por televisión. Y cuando la veo y empieza con el cultrún y ella explicar. Y explica todo el cultrún. Eso me llegó. Eso dije, estos somos nosotros. Este es el pueblo mapuche. Y este soy yo. Y ella explicó todo el significado que tiene el cultrún, ¿cierto? Yo acá lo veía, lo que hacía nuestra gente. Y dije yo, de hoy para adelante yo me pongo a hablar en mapuche. Ahí ya comencé a conversar yo. Y ahí nace ya el Artemio Buenupi, cultor, dirigente, promotor de la cultura y de la lengua, que trabaja en la escuela, en lo que es educación intercultural. Ahí nace todo ya
el Artemio Bunupi del día de hoy. Sí, ahí ya me fue llegando todo eso. Bueno, y el otro que me tocó acá fue, yo siempre quise conversar con las machas, pero mi papá me decía, tienes que aprender mapuche. No sacas nada, ir en Huincazungún a hablar con una macha. En mapuche se habla con él. Una falta de respeto me decía ir a hablar en Huinca con una macha. Entonces ahí me sostenía. Yo en la mente tenía hartas cosas. Dije, yo las voy a tirar y mi papá me va a ir corrigiendo. Mi papá se enferma en el año 92 y falleció. De 3 meses aguantó su enfermedad y falleció. Y ahí cuando estuve enfermo tuve que irlo a ver. Ya me había casado, tenía mi familia ya. Yo me había ido de vuelta, le dije a mi papá, porque yo hice hartas cosas igual. Cuando venía, dejaba hartas ideas acá, incluso en la municipalidad. Conversaba con el alcalde, usted alcalde puede hacer esto, puede hacer lo otro. Le dábamos ideas, pero nosotros trabajábamos allá. Éramos medio agrandados así venía. Entonces, mi papá igual me decía, pero vente para acá si quería hacer cosas. Entonces colaboramos igual con el cementerio ahí. Yo le dije a mi papá, entre ustedes, yo le voy a ayudar. Yo me vengo y yo le ayudo a usted. Usted se entiende con la gente, porque a mi papá la gente lo respetaba y lo escuchaba. Y habla en mapuche, usted papá le decía. Él empezó a mejorar el cementerio que teníamos. Empecé a meter el tema Guillatún también. ¿Por qué nosotros no entramos al Guillatún? Me explicó él algunas cosas. Bueno, de ahí yo le dije, yo me voy con mi compañera, me voy para allá 5 años, pensaba trabajar allá, voy a comprar todas estas cosas, me armo acá y acá vamos a ser independientes y vamos a trabajar los dos. Mientras me voy a comprar un campo, le digo, yo lo dejo a ustedes. No pensé que mi papá se iba a ir tan pronto. Ahí se me desarmó el castillo porque yo con 3 años allá yo habría hecho la cantidad de plata que yo quería hacer. Tuve que venirme antes. Y en ese venir a auxiliar a mi papá, un día me dice mi papá, nadie me ha venido a ver de los amigos. Estoy mal. Necesito que me vengan a hacer una ceremonia. Con eso yo puedo descansar a lo mejor. Así que te va a ir a hablar con mi amigo, me dice. No sabéis mapuche, pero habla lo que pueda, te van a escuchar. Me nombró unas personas, unos loncos, son amigos míos, me dijo. 4 personas. Y habla con el lonco y él sabe a quién va a traer. Mañana quiero una ceremonia. Así que me tuve que ir y ahí me dije yo, me hace falta esto aprender. Voy a aprender. Y mi papá realmente sabe, decía yo, y creía en el ser mapuche. Así que hablé con esos loncos, sí, lo aceptaron, hicimos la ceremonia. Esos loncos me aconsejaron, me dijeron, este chacha tiene que tomar el rumbo de su papá, tiene que aprender. Su papá sabe harto y a usted le gusta, solo nos damos cuenta que a usted le gusta. ¿Por qué usted ha vuelto siempre a su casa? Usted podía haberse ido. Y usted vuelve. Entonces usted la tierra lo está llamando. Podía haber sido así. Bueno, ahí dije yo ya me voy a largar, a aprender, nomás a conversar. Tengo que hablar, tengo que dar los agradecimientos a estas personas. Ahí me tocó ir a hablar con la machi. La machi igual me potenció, me dijo que usted entiende harto, pero hable. Ya, así que ya tenía todo eso. Llegué de vuelta acá, no sé, ya falleció mi papá. Al año me vine yo a hacer cargo del campo, de la casa, de todo ahí. Y comencé a conversar con los loncos ahí, a hablar del tema mapuche, quiénes éramos nosotros. Ya se armó la ley indígena. Yo conocía a varios dirigentes. Cuando venía acá, conversaba con ellos, me iba por Temuco. Tenía información, tenía revistas, todo. Entonces les dije yo, tenemos que hacer esto. Sí, todos me decían que sí. Algunos me decían, pero usted nunca estuvo acá y ¿cómo sabe tanto de las cosas de acá? Siempre con ese como miedo del que no está permanente, no es que conoce de mejor manera lo que está pasando. El mapuche me decía, de fachi mafumeo, une, chupa y vita mi huacuit, en un penón. Me equivoco, decía yo. Decía él todas las palabras que en esta tierra yo boté la primera sangre. Y esa sangre a lo mejor me hicieron ceremonia y por eso yo volví a la tierra. Pues después los doctores me potenciaron ahí y me dijeron, usted va a aprender, a usted le gusta esto. Uno de los doctores me dijo, usted tiene un campo, arbolillera, tiene algo pehueño. Vaya donde el pehueño, abrace el pehueño, lleve algo, tire usted.
Ese te cuesta bailar. ¿Cuáles son los desafíos que ve a futuro? Quiero yo que nuestro hablar mapuche se pueda revitalizar en la juventud. Las nuevas generaciones están viviendo otro mundo. Es que se nos está yendo la gente adulta, la que realmente tiene el conocimiento. Entonces apuesto yo a poder entrar en la educación, que eso cuando hicimos la ley indígena dije yo, aquí estamos bien, vamos a entrar nosotros a enseñar. Hartos mapuches somos y todos tenemos conocimiento. Nos pusieron un montón de trabas como es el Estado de Chile. Nos ha costado mucho romper eso. A mí me ha tocado muchas discusiones con autoridades, incluso con los profesores que se creen los dueños de la verdad y les falta mucho conocimiento. Y yo en esta región siquiera quería de que ya se estuviera enseñando el mapudungún en todos los colegios, así como el castellano, así como dicen que enseñan inglés. Entonces tenemos una lengua acá que hay que cuidarla. Somos un pueblo que tiene conocimiento, mucho conocimiento. Esa fue mi apuesta. Hace 20 años que yo vengo luchando por entrar en la educación, en la salud igual, que son las dos cosas que más o menos se conjugan y donde tenemos que tener gente y donde cuando se hizo la ley indígena peleamos por becas hartas veces en Temuco, discutiendo con las autoridades. De 4.000 becas que hubieron en ese año, 94, 95, hoy día hay como 40.000 becas y donde nosotros pensábamos que esos estudiantes iban a ser ingenieros, iban a llegar a la universidad, iban a ser doctores, abogados, pero que iban a luchar por el pueblo mapuche. Y esa visión no la tomaron estos estudiantes, se beneficiaron con esas becas y no han devuelto lo que ellos han aprendido a nuestra gente, nuestros dirigentes que estábamos en ese tiempo. Ahí me siento un poquito dolido porque incluso le digo a los estudiantes, por nosotros ustedes tienen becas y aquí quedamos algunos todavía. Pero queríamos que ellos volvieran, nos dieran una mano. Muchos se han ido a las empresas a trabajar. Al final decíamos después, chuta, le preparamos gente para las empresas y a nosotros nos vuelve la espalda. Y hay peñas y lamien que a veces ni vuelven a ver a su familia. Así que somos, no sé, un poco difícil nosotros mismos los mapuches, que tenemos que hacernos una autocrítica fuerte. Y yo cuando lo hago, se sienten un poco mal. Incluso yo cuando doy, como tiene que ser el conocimiento mapuche, los amigos huincas me dicen, sos racista. No soy racista, sino que reclamo con un montón de historia para atrás lo que fuimos y hoy día tenemos derecho. Estamos vivos y ojalá nos apoyen. Yo no quiero que este pueblo desaparezca. Es muy triste cuando desaparece un pueblo. ¿Cuántos pueblos han desaparecido en el mundo? Y el pueblo mapuche no puede desaparecer. Entonces necesitamos apoyo, necesitamos entrar en todos estos espacios, pero con nuestro conocimiento. Y por eso cuando hablé con el alcalde, cuando él era candidato, yo le digo, esta es mi idea y si tú más o menos coincidís con esta idea, yo te puedo apoyar. Yo quisiera, le digo, que en la municipalidad, por ejemplo, se hablara en mapudungún. En esta región hubiera un saludo en mapudungún. Voy al servicio público, le digo, veo un montón de mapuches ahí trabajando. Mari, Mari, le digo. No me contestan nada. A lo lejos, Mari, Mari, despacito. Y preguntarle más, no saben nada. ¿Cómo no va a saber si es mapuche? ¿Cómo va a tener vergüenza? Recuperar los nombres mapuche. Yo fui el primero aquí que recuperé con mi hija el nombre mapuche. Hoy día hay harto el nombre mapuche. Quiero que las poblaciones tengan nombre mapuche. Entonces hay una conversa, entonces uno sabe una historia. Porque yo sé que todas estas cordilleras, todos estos países tienen nombres mapuche y tienen un significado. ¿Por qué son así? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces eso quiero que se vuelva a recuperar y que se valore. Esa conexión con las raíces, con lo que uno, como usted lo vivió en Puelmapu, como quizás muchos otros jóvenes pueden vivirlo ahora escuchando esta conversación, o quizás gente de otros países entendiendo realmente qué es ser mapuche. Yo creo que es el ejercicio o el aprendizaje significativo que hay detrás de esta conversación. Quiero agradecerle la disposición a conversar, don Artemio, recibirnos en el Museo Mapuche, invitado a todas las personas que quieran venir a visitar el museo en el Parador Turístico de Melipeuco. Van a hablar directamente con don Artemio, que le pueden hacer toda la conversación y seguramente se van a ir con mucho conocimiento, más del que traían desde un principio. Así que muchas gracias, don Artemio. Feliz mai, feita fenchen mañum, fue el compañero Tafacherucameo, Tafacheruca ni ahí Tazungú, ni ahí Tangacham.
Ahí está Ayman, Puche, Pupeñi, Pulamian, al que te le lot Pache Tungu, ahí está Full Compay Ayman, Ngacham Kayain, Malayin, Tanchin, Tani Mapuchingen, completa, Mapume, Tamalayin, ahí está Amule, Feita, Pache Tungun, Pache Ngacham, Pupeñi, Pulamian, ahí Camentan. Balún Latam es una empresa B que reduce las brechas de desigualdad en la ruralidad, potencia la cohesión social a través del desarrollo de proyectos locales, espacios de vinculación y diálogo, haciendo que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Pueden encontrar más información en www.balunlatam.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Balún Latam, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Productor ejecutivo y voz en off, Juan Ignacio Cordero. Audiovisual, Ismael Contreras. Conducción, Sebastián Salinas Claro. Marketing y comunicación, equipo Balún Latam